Yo creo que sí debe haber una preocupación. Entonces están interesados en la corrupción en abstracto en México. ¿A ti no te preocupa ver qué está pasando? Sin duda. ¿Te gustaría que tu vecino, déjame ponerlo así, hubiera un prostíbulo? No, evidentemente no me gustaría, pero O sea, no veo pues el paralelismo. Pero sí te puedo decir que ellos firman el Tratado de Libre Comercio en 1994 con Raúl Salinas de Gortari siendo acusado también de este crimen organizado. Es decir, porque yo de repente al día siguiente cuando vi la prensa me di cuenta, la prensa de Chihuahua no contó nada de los bloqueos, la prensa que paga Maru Campos. O sea, esa prensa no dijo nada de que no había habido transporte, simplemente decían el fracaso de Morena en Chihuahua. Y algunos analistas desde la Ciudad de México haciéndole juego también a esa narrativa. Y como ya es costumbre, dejaron a Leo sin argumentos en su propio programa. Decías que la élite en Washington creo que hay un sector quiere perjudicar al expresidente López Obrador. Hay un sector en Estados Unidos que tiene que ver con la DEA, que ha estado... es la DEA. La DEA hizo oposición al presidente López Obrador durante los 6 años, que filtró los documentos al New York Times meses antes de la elección, donde lo acusaban de recibir dinero del cártel de Sinaloa en la elección, me parece que era de 2012. Hay un montón de eventos durante su administración donde se ve... Puedo ver a la DEA, pero ¿a quién más ves? Bueno, seguramente parte de la CIA, seguramente la DEA, los sectores más republicanos en el Congreso, los opositores al movimiento de la 4T en México, que hay muchos en Estados Unidos, me parece que tienen esa ambición, la de ver un día sentado en un tribunal en Estados Unidos al presidente López Obrador. Sí rebatir una de las hipótesis que ayer se plantearon en la mesa, que qué bueno que, como México no procesa a sus políticos corruptos, qué bueno que Estados Unidos lo haga por nosotros, como si fuera una buena noticia que suceda eso en Estados Unidos y no funciona en México. Yo creo que no. No se dijo así. Bueno, así se planteó al final de la mesa, palabras más, palabras menos. Estados Unidos no resuelve lo que México no resuelve. Estados Unidos resuelve lo que a Estados Unidos le conviene resolver, lo que esté en su interés hacer, ¿no? Es una verdad, en todo caso, parcial, es una verdad que no está en el interés, déjame poner, no está en el interés de Estados Unidos que no gobierne el crimen organizado en México. Bueno, es que esa es una abstracción muy alta, ¿no? Te lo pregunto. O sea, a ver, si tú estás viendo que tu vecino... Yo creo que en el interés, aceptando sin conceder que se trata de... Aceptando sin conceder que todo esto se trata de un tema de... Es que no llegue frente a las calles de Baltimore y a las calles de... No, pero yo creo que va más allá. Yo creo que sí debe haber una preocupación. Entonces están interesados en la corrupción en abstracto en México. ¿A ti no te preocupa ver qué está pasando? Sin duda. ¿Te gustaría que tu vecino, déjame ponerlo así, que en tu vecino de puerta con puerta, déjame ponerte este ejemplo, hubiera un prostíbulo? No, evidentemente no me gustaría, pero o sea, no veo pues el paralelismo. Pero sí te puedo decir que ellos firman el Tratado de Libre Comercio en 1994 con Raúl Salinas de Gortari siendo acusado también de este crimen organizado. Es decir, nunca les interesó demasiado la corrupción que había en México. Nunca les ha interesado demasiado la corrupción. No era corrupción la nunca les del gobierno, de comisión. No era la del crimen organizado, Carlos. Bueno, lo que aquí planteo es que la corrupción, al contrario, ha sido un aditamento, siempre ha servido para que más o menos funcione la relación de los países. El sábado 16 de mayo, Ariadna Montiel, la nueva dirigente de Morena, encabezó la llamada Marcha por la Seguridad en Chihuahua y la defensa de la soberanía nacional para pedir el juicio político en contra de la gobernadora del estado, Maru Campos, por presuntamente permitir que la CIA participaba en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio. Allá en Reporteando estuvo Hernán Gómez, quien es analista político. Hernán, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Te voy a hacer la pregunta directa. ¿Éxito o fracaso de esa marcha? ¿Te lo puedo devolver con otra pregunta? Sí. ¿Para ti qué es éxito en una manifestación? Pues lo que habían prometido que era... Que haya mucha gente. Bueno, ellos habían dicho que 200,000 personas iban a movilizar. Yo no oí esa cifra. Bueno, pero me parece... Pero no fue mucha gente. No fue mucha gente, pero... He escuchado diferentes 1,000, 2,000, 3,000, en fin. Pero el éxito de una movilización de este tipo, en una entidad donde la gente no se moviliza demasiado, el norte del país nunca se ha caracterizado por grandes aglomeraciones multitudinarias es correcto, de gente. Medido con estándares chilangos, siempre nos va a parecer poco, casi cualquier cosa. Pero el éxito, ¿lo medimos en cuánta gente fue? O sea, quiere decir entonces que el éxito de una marcha tiene que ver con la movilización de estructuras. Bueno, a eso nos ha acostumbrado Morena. Ya sé, pero si ¿no? yo te dijera... A ver marchas y que llenamos el Zócalo 15 veces. Pero si hubieran metido a los 200,000, ¿a poco no hubieras empezado esta entrevista preguntándome que cuánto acarreo había habido, que cuánto dinero público se había utilizado? Yo te hubiera preguntado la misma pregunta, éxito o fracaso, no me la has querido contestar. Bueno, no nos quedemos entrampados en eso porque todo depende de cómo entendemos el éxito o el fracaso. Sí. A ver,
Si por éxito entendemos que la izquierda organizada salga a las calles y tome las calles en una entidad donde eso no ocurre, es un éxito. Okay. O sea, en 40 años en Chihuahua la izquierda no ha tenido grandes movilizaciones. Sí. Esta fue una movilización en ese sentido relevante. Si por éxito tenemos una disputa de narrativas donde en este momento a la 4T le conviene impulsar un discurso de defensa de la soberanía, creo que es un éxito porque ayuda a reforzar esa narrativa y a mostrar que esa narrativa tiene apoyo popular. No se veía esto. O sea, se veía entre muy otras cosas, ciudadana. a ver, entre digamos. otras cosas porque no los dejaron llegar, hay que decirlo. Bueno, es que no sí. dejaron llegar a morenistas de otros estados. No dejaron ni siquiera que la gente de la ciudad se movilizara. Por para eso, ir a la o sea, marcha. hubo una operación política, creo que exitosa, del gobierno. No sé si se vale o no, ¿no? Podemos cuestionar si Un se vale o sabotaje no. orquestado Bueno, pues no así. para impedir que la gente se manifestara. El PAN, que es el que critica todo el tiempo a la 4T de autoritarismo, orquestó toda una operación con recursos públicos para evitar que la gente fuera a manifestarse. Y le salió. Sí, le salió, pero... Digo, pero ¿se vale, no se vale? Pero el Es- recuento creo que vale la pena hacerlo. Sí. Mira, de entrada, no hubo transporte público en toda la ciudad de Chihuahua. Correcto. Como por qué no tendría que haber transporte público Para en que no toda la llegue, ciudad. Para que no llegue, llegue. claro. Y además lo decían en los cartelitos. Por la marcha de Morena. Sí. Bloqueo de supuestos productores agrícolas que por lo menos 7 organizaciones ya se deslindaron públicamente de haber estado detrás de esos bloqueos. O sea, no fueron los agricultores. A ver, Eso a mí, fue no me- a promovido mí por me el queda gobierno. claro que hubo una operación política del gobierno de Chihuahua Ajá. para que esa marcha no tuviera la cantidad de gente que había prometido Morena. Sin duda. Ok. No, o sea, lo Pero recono- es importante decírselo a la Sí. gente, Leo, porque Chihuahua prácticamente quedó sitiada. O sea, tiene 4 carreteras. Sí, no Hay 4 entras. carreteras de ingreso a Chihuahua, 3 estaban bloqueadas. Sí, no entras. Un periodista que quiso documentar eso lo agarraron a palos, estuvo en el hospital, lo entrevisté yo ayer. Mandaron gente con recursos públicos, algunos funcionarios por ejemplo, gente del DIF, al aeropuerto a aparentar que era un acto ciudadano de repudio a Andy López Beltrán y a Ariadna Montiel, cosa que es falso. O sea, eso fue hiperorquestado. Bueno, Había eso- gente enviada por la Secretaría de Bien Común del Estado. O sea, yo creo que sí se cruzó Pero una Hernán, línea. así ha aquí. sido. Bueno, a ver, ¿qué me, No es ¿qué me normal. dices de la gente que envía Morena a eventos donde está el presidente y el gobernador y le chiflan al gobernador? Muy común y corriente en el sexenio de López Sí. Obrador. A ver, Hay es una línea- la política en esta época de polarización. No, pero Hernán. entonces no vamos puedes a decir justificarlo, Leo. No. Porque son no. actos de violencia. No, lo que hubo, no fueron pero lo que rechiflas. te quiero decir es No que fueron rechiflas. Morena también. Bueno, Aquí también. le jalaron el pelo, yo lo vi, le jalaron el pelo a Ariadna, sangolotearon a Andy, o sea, se le acercaron. A mí un tipo rompió, digamos, mi espacio personal y no me quiero ni victimizar, ni mucho menos, pero me dijo aquí, eres una mía. Sí. Digamos, Yo tampoco voy era a- un no, clima yo de no- violencia física y verbal. yo no voy a condonar con ningún gente tipo de encapuchada, violencia. Leo. Cero. Que se cubrían Pero lo todos que el te quiero rostro. decir es que Digamos, Morena también recurre a esas tácticas, a lo mejor un poco más suaves, vamos a ponerlo de esa no manera. te concedería pero- yo eso, No, porque estas tácticas que se vieron son tácticas fascistas. O sea, yo no he visto que a un gobernador de alguna entidad federativa lo traten así cuando viene a la Ciudad de México. Hernán, que no, Leo, a ver, impedían que la gente yo me acuerdo entrara que una al vez a estado Denise Dresser en una camión. manifestación también la sacaron a golpes y a gritos. O sea, se hizo todo un escándalo. A Carlos Marín un día le escupieron en la calle. En fin, estamos en contra de eso, ¿eh, Hernán? Tú y yo estamos en hay que contra ser de muy eso. claros en contra de eso y no Totalmente. justificar ni Pero ni soslayar. de un lado ni del otro, Hernán. Bien. Ese es mi punto. A ver, pero regreso a la manifestación. ¿Se cumplió el objetivo, tú crees? Yo creo que sí. Mira, estamos viendo a una presidenta de Morena muchísimo más activa. Estamos viendo también que ya no están dejando a la presidenta tan sola. Yo creo que este acto que organizó, que entiendo que lo convocó Ariadna Montiel y algunos de los figuras de los liderazgos de Morena en el Estado, pues me parece que es una políticamente manda un mensaje de el partido está vivo otra vez. La 4T tiene un discurso de defensa de la soberanía, que es el que justifica no extraditar a Rocha Moya, y en ese sentido, pues la operación de Chihuahua es parte, digamos, que refuerza, apuntala esa misma narrativa de no a la intervención extranjera y de defensa de la soberanía. Y yo creo que una marcha así
refuerza esa narrativa. Entonces, discursivamente fue una marcha muy importante. Yo terminaría, porque ya se nos acabó el tiempo. Sí. Uno, diciendo que desde luego tú y yo y la gente sensata y de buena voluntad en México estamos en contra de la violencia política. Total y venga de absolutamente. quien venga. Y dos, te quiero felicitar que fuiste ahí. Sí. Y fuiste y reportaste. Y bueno, creo que eso es diferente a estar desde aquí, Chilangolandia, Sí. viendo lo que está pasando allá. Y ¿no? ¿sabes qué? Hay que hacer más ese tipo de ejercicios, porque yo de repente, al día siguiente, cuando vi la prensa, me di cuenta, la prensa de Chihuahua no contó nada de los bloqueos, la prensa que paga Maru Campos. O sea, esa prensa no dijo nada de que no había habido transporte, simplemente decían el fracaso de Morena en Chihuahua. Y algunos analistas desde la Ciudad de México haciéndole juego también a esa narrativa. Bueno, gracias, Hernán. Gracias. Es muy deshonesto Leo en su análisis porque lo está diciendo desde un punto de vista gringocentrista. ¿Tú crees que una persona en Estados Unidos equivalente a él con un programa de análisis va a hablar una hora en una mesa sobre lo que a México le preocupa? Él dice, es que a Estados Unidos le preocupa tener un mal vecino. ¿Y nosotros qué? Nos preocupa tener un vecino que esté consumiendo tanto. Nos preocupa un vecino que se entrometa en los asuntos de los demás. No pueden ni siquiera arreglar sus propios problemas. Como dice el analista, todos sabían de las movidas de Raúl Salinas de Gortari y aún así firmaron el Tratado de Libre Comercio. Si les preocupara el tráfico, hubieran dejado en la cárcel al presidente hondureño Juan Orlando Hernández. O sea, por favor. Y entonces él se agarra de esa bandera y dice, Morena malo, Morena malo, Morena malo. ¿En serio? Si a partir del 2018, te digo, se dignificó al pueblo mexicano con un cambio. Acuérdate cómo la gente, a mí me pasaron esos pensamientos cuando gobernaba Calderón. Decía, híjole, que llegue una fuerza y se lo lleve, el que sea, que pare esta masacre. Pero no, es en las urnas como se ganaba. Entonces, si nos quieren ganar, tiene que ser en las urnas, no con injerencismo. A ellos no les interesa. ¿Tú crees los gobernadores a través de las décadas en la frontera con Estados Unidos, tú crees que ellos no conocían sus movidas? Y nunca les quitaron la visa y nunca los arrestaron. Y tú sabes de qué estoy hablando. Infinidad de gobernadores involucrados con el crimen organizado. Hernán le da una paliza a Leo porque quiere él confundir las cosas, quiere comparar peras con manzanas. No, lo de Denise Dresser fue espontáneo. Lo de Ariadna Montiel mandaron reventadores, fue una operación de Estado que el mismo Leo lo reconoció y por lo sinvergüenza que es, dice, bueno, pues le salió. Y si lo hubiera hecho alguien de Morena, toda la prensa hubiera reventado a Morena por tratar de bloquear una manifestación pacífica. Por eso Hernán lo puso en su lugar. Esas son actitudes fascistas o actitudes de narcos que bloquean caminos. Eso fue lo que hizo Maru Campos. Y todos los medios de comunicación a los que fue a que le lavaron la cara, esos medios de comunicación son los que precisamente no debemos de informarnos. Dime qué piensas.